tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema serán las reformas al Código de Comercio, para lo cual tenemos como invitado al juez tercero civil del Distrito Judicial de Pachuca Hidalgo, al licenciado Saúl Ferman Guerrero. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, por favor participe con nosotros. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Ya también usted sabe que si participa con nosotros puede hacerse ganador de uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora, para que usted nos acompañe con el tema del día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. De acuerdo al jurista Lázaro Tenorio Godínez, el acto jurídico es aquella manifestación de la voluntad que se traduce en una acción u omisión realizada de manera voluntaria y que tiene consecuencias de derecho. Por lo tanto, el acto de comercio es la acción indicada por la legislación meramente mercantil que atiende la intención de un lucro o especulación que deriva de la celebración de este acto. Conforme lo dispone el artículo 75 del Código de Comercio, entre los actos de comercio se encuentran la compraventa de bienes inmuebles cuando se tenga como objetivo la especulación comercial, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados, las librerías y las empresas editoriales y tipográficas, los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y operaciones de crédito. Para elevar la competitividad de nuestra economía y promover la productividad de las empresas, el decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero del 2014 reformó el artículo 19 y las fracciones quinta, séptima y doceava del artículo 21 del Código de Comercio, así como los artículos 177 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dichas reformas se apegan a las mejores prácticas de transparencia corporativa y representan un esfuerzo por eliminar barreras a la inversión y al comercio. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia se adhiere a la reforma mercantil para el beneficio y protección de todos los justiciables. Buenas tardes, gracias por estar una semana más con nosotros en este su programa Hablando Derecho. El día de hoy, además de nuestro invitado, tenemos en el estudio estudiantes de la licenciatura en Derecho del ITLA, del Instituto Tecnológico Latinoamericano, quienes nos acompañarán con sus preguntas, con sus dudas, interrogantes en el tercer y cuarto bloque. Pues bien, para iniciar nuestro tema el día de hoy, las reformas al Código de Comercio, tenemos todo un conocedor de esta materia, el maestro Saúl Ferman Guerrero. Juez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis, es un gusto estar nuevamente contigo, compartiendo con tu auditorio esto de la difusión de la cultura jurídica que es tan necesaria en nuestro país. Agradezco de verdad la invitación. Seguro los agradecidos serán quienes nos ven en casa, hoy quienes nos acompañan en el estudio. Usted, un conocedor de esta materia, una persona que no solo por ser juez se sienta a resolver, sino que además de resolver todos los días, se mantiene al tanto de las reformas, no solo de la legislación en materia civil, sino de todo lo que es el derecho. Además, porque usted debe de saber en casa que además de ser un juez, de ser un funcionario judicial, es maestro universitario. ¿Cuántos años ya como maestro? 17 años dando clases a nivel licenciatura y posgrado también. ¿Qué materias da usted en la licenciatura? Derecho procesal civil, teoría general del proceso, lógica y argumentación jurídica, y bueno, las materias además de posgrado. Entonces usted verá que tenemos hoy todo un conocedor totalmente enterado de las reformas al Código de Comercio, que es nuestro tema el día de hoy. Reformas, vamos a hablar de este año 2014. ¿Cuándo acontecen, señor juez? Así es. Realmente este es un proceso no del mes de enero de este año 2014. Este es un proceso que se ha venido dando de hace 2, 3, 4 años para acá, en el que constantemente hemos encontrado reformas al Código de Comercio, y de hecho bromeo un poco con compañeros, con mis alumnos, en el sentido de que llevo ya 4 códigos de comercio comprados en los últimos 2 años y no terminan las reformas. ¿Por qué las reformas? ¿A qué obedecen? A esta necesidad de homologar en la medida de lo posible la legislación mexicana
a los procedimientos de solución de conflictos que en los países con los que tenemos tratados comerciales existen, para darle una mayor agilidad a la solución de estos mismos conflictos. Una de las reformas más trascendentes que ocurrieron en el 2011 en los años 2011 y 2012 fueron las relacionadas al establecimiento de un nuevo juicio oral mercantil, del que ya incluso hemos hablado aquí en este programa en ocasión anterior. Y estas reformas, insisto, lo que tienden es a tratar de lograr una mayor agilidad en el trámite de los procedimientos mercantiles y que los actos mercantiles que mueven la economía del país no se estanquen en litigios largos, tediosos, costosos, que provoquen pérdidas, daños a quien se considera comerciante en el ejercicio de su actividad cotidiana. Debemos de recordar que el artículo 75 del Código de Comercio prevé cuáles son los actos que deben considerarse mercantiles, y también sabemos que existen personas a las que denominamos comerciantes por el ejercicio de estos actos o bien por su constitución como personas morales. Las sociedades mercantiles, sociedades anónimas, sociedades que en general están reguladas por las leyes que son accesorias al Código de Comercio. Esta reforma surge, es publicada el 10 de enero de este año, del año 2014, y entra en vigor al día siguiente de su publicación. A partir de esta reforma encontramos algunas novedades en el trámite de los procedimientos, sobre todo cuando hablamos de actos preprocesales que tienen por objeto el asegurar el resultado del procedimiento, y sobre todo en materia de embargo y remate de bienes en juicio ejecutivo mercantil. Hablando ya particularidades de esta reforma, como usted bien lo ha empezado a hacer, partiremos de cosas un tanto sencillas para que nos entiendan en casa. Las notificaciones han variado. Sí, realmente la reforma comprende varios rubros. Hemos tratado de hacer referencia a algunos aspectos que resultan más importantes en la reforma. Uno de ellos es lo relativo a las notificaciones. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que los procesos no se queden estancados por la omisión en el trabajo que lleva a cabo el notificador. A partir de que se dicte una resolución, al día siguiente de que se emite se debe de llevar a cabo la notificación. En el caso de las notificaciones personales, es decir, cuando el actuario, el funcionario judicial encargado de llevar a cabo las notificaciones, se constituye en el domicilio señalado por las partes para llevar a cabo esa comunicación procesal del acto que emitió la autoridad, para ese acto se tienen 3 días. Sin embargo, en este caso, el legislador ha considerado otorgarle una facultad al juzgador para ampliar ese plazo. Si el juzgador motiva adecuadamente en su resolución el por qué se debe de otorgar un mayor plazo al funcionario judicial para llevar a cabo el acto de la notificación. Y es que esto puede responder a diferentes variantes, como simplemente el hecho de que el lugar de acceso al domicilio señalado para la notificación sea difícil, o bien que se trate de varias personas. Estamos hablando de que exista un litisconsorcio activo o un litisconsorcio pasivo, es decir, pluralidad de sujetos que van a ser notificados tanto por la parte actora o la parte demandada. Y bueno, puede ocurrir que dadas las cargas de trabajo en los juzgados, estas notificaciones no pueden realizarse en el plazo. ¿Por qué la necesidad de que el juez amplíe ese plazo? Porque también el Código de Comercio, con esta reforma, impone una sanción a los actuarios para el caso de que no puedan llevar a cabo las notificaciones o no lleven a cabo las notificaciones en ese plazo. Y esta sanción es de 10 días de multa, 10 días de salario mínimo general vigente en la entidad como multa. Ello sin perjuicio de que sea puesto del conocimiento la omisión del actuario al Consejo de la Judicatura para que se inicie el trámite administrativo de sanción correspondiente. Muy interesantes estos primeros comentarios acerca de las reformas al Código de Comercio. Ya sabe, si usted tiene dudas, comentarios, 790-92, nuestra línea de contacto. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. Opcionalmente, podrán suscribirse por vía electrónica los poderes o nombramientos y sus revocaciones.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, si usted nos acaba de sintonizar, que estamos hablando de las reformas al Código de Comercio y estamos platicando con el maestro Saúl Ferman Guerrero. Ya nos empezaba a dar los pormenores de esta reforma, nos hablaba de las notificaciones, de las cuales en casa podemos entender que es con la finalidad de agilizar este procedimiento, maestro. Sí, precisamente esta circunstancia agregada por el legislador en el sentido de que se deba sancionar a los notificadores cuando las notificaciones no se lleven a cabo en los plazos que el propio código señala, es uno de los aspectos que pretenden que esas notificaciones se lleven a cabo, no se pierda tiempo, no se queden estacionados los expedientes por no haberse realizado las notificaciones. Hablando de otras particularidades, providencias precautorias, ¿nos podría comentar primero qué es una providencia precautoria y cómo es que se modificó en esta reforma? Claro, un procedimiento normal, por decirlo de alguna manera, inicia con la presentación de una demanda, el ejercicio de la acción por parte de aquella persona que quiere la tutela del Estado para resolver un conflicto que tiene con otra o con otras personas. Cuando se presenta la demanda y de esta demanda se notifica a la persona demandada en lo que llamamos emplazamiento, se forma lo que se denomina litis. Esto es la base del procedimiento, sabemos de qué se va a tratar el juicio. Con el transcurso de las etapas procesales establecidas en la ley, que con cada materia varían en algunos aspectos, se va instruyendo el procedimiento de manera que se conocen primero los hechos que son motivo de la controversia, los medios de prueba con los que se pretenden demostrar esos hechos y después el razonamiento para efecto de verificar si fueron demostrados esos hechos y si además la ley ampara a alguna de las partes en cuanto a los hechos que ha demostrado. Esto significa que al final vamos a tener una sentencia. Entonces sucede que las providencias precautorias son aquellos actos preprocesales, es decir, que se pueden intentar antes de juicio o pueden intentarse durante el juicio y tienen un objetivo fundamental: asegurar el resultado de la futura sentencia, asegurar las resultas del juicio. ¿Qué significa esto? Hasta que tenemos una sentencia en la que el juez dispone si se va a condenar a una de las partes al cumplimiento de una obligación, es cuando la parte que ganó puede obligar a través de los medios procesales que establece la ley a su contraparte a que cumpla. De tal manera que si el juez condenó a Juan al pago de la cantidad de 500,000 pesos, Pedro, que es su contraparte y es la que ganó, en caso de que no se verifique el pago, podrá pedirle al juez que ejecute los actos necesarios para que sea satisfecho ese pago. Y uno de esos actos puede ser, por ejemplo, el embargo. De esa manera, con los bienes que se embargan, se sacan a la venta, en una pública subasta se denomina, y con eso se paga al actor. Pero esto es hasta que tenemos una sentencia. Las providencias precautorias tienen el objeto de que se lleve a cabo el aseguramiento de ese posible resultado del juicio. Cuando se cumplan con ciertos requisitos extraordinarios para que el juez la pueda conceder. Tradicionalmente en nuestras legislaciones procesales, en nuestras leyes procesales e incluso en la doctrina, se ha hablado de dos figuras que son motivo de las providencias precautorias. Una es el arraigo de persona, en este caso de la parte demandada, y el otro es el secuestro de bienes. Cuando hablamos de arraigo de personas, generalmente se presta a confusión, e incluso cuando estamos a nivel estudiando la licenciatura, se llega a confundir el término arraigo de personas como providencia precautoria con lo que es el arraigo penal, del que tanto hemos hablado o se han hablado en los últimos tiempos, con relación a si esto es constitucional o no es constitucional, si es acorde o no a la convencionalidad, porque puede ser violatorio de un derecho humano, dado el principio de presunción de inocencia. Pero no debemos de confundir esas figuras porque son dos figuras totalmente distintas. Uno es el arraigo que con motivo de la investigación de un delito solicita el agente del Ministerio Público, y otra cosa es el arraigo en materia civil o mercantil, que es el punto que nos ocupa. ¿Cómo ha cambiado en esta reforma? En el caso del arraigo ya no se denomina arraigo. Ahora el legislador ha optado por darle la denominación de
radicación de persona, aunque en esencia sigue siendo la misma institución jurídica procesal, solamente con algunos cambios en su tramitación. Para el caso de los bienes, cuando lo que pretendemos es que se aseguren bienes incluso antes de iniciar el juicio, entonces no hablamos ya de secuestro de bienes, sino de retención de bienes. Siguen siendo providencias precautorias. Siguen siendo providencias precautorias. Hablando de estas providencias, cuando llegan a recaer en bienes, que ya no es un secuestro, ¿puede recaer en bienes de un tercero? Sí pueden recaer el secuestro en bienes de un tercero, lo que no significa que esto sea correcto, salvo que exista el consentimiento expreso de ese tercero. Incluso precisamente en el caso de retención de bienes de terceros que no hayan otorgado su consentimiento, la ley prevé formas de que esta retención de bienes pueda ser reclamada. En el caso, vamos a hablar de ambas instituciones de providencias precautorias. Cuando hablamos de una radicación de persona, estamos hablando de que el actor, en este caso el futuro actor, porque todavía no hay demanda, tiene el temor fundado de que el futuro demandado se vaya a sustraer del lugar del juicio. Es decir, se vaya a ir fuera del lugar en el que se encuentra, en el que se va a radicar el procedimiento, y entonces no pueda responder de la condena a la que posiblemente sea sujeto. En este caso se puede solicitar previo al juicio la radicación de la persona. Deberá de expresarlo así en un escrito ante el juez, explicar el porqué de su temor fundado y sobre todo demostrar la existencia de un derecho. Cuando esto lo exige la ley, solamente estamos hablando de una expectativa del derecho, porque finalmente es hasta sentencia definitiva que se establece si existe o no realmente el derecho. Y esto puede demostrarse presuntivamente, indiciariamente, con documentos o testimonios. ¿En qué consiste la radicación? Simplemente en que el juez le dé la orden al futuro demandado de que no se ausente del lugar sin dejar a una persona debidamente instruida para hacer frente y facultada para hacer frente al resultado del juicio. En caso de que el futuro demandado se sustraiga del lugar, se vaya sin dejar a una persona debidamente facultada para responder del procedimiento, podrá hacerse acreedor a las penas que establece el Código Penal para el delito de desobediencia a un mandato de autoridad judicial. Hablando en este mismo tenor sobre los bienes, cuando en el juicio ejecutivo mercantil se embargan, con esta reforma, ¿qué derechos tiene el acreedor en este juicio? En el caso del juicio ejecutivo mercantil existe en la reforma un elemento que tiende a buscar proteger la garantía real de la que se ha hecho el actor con el embargo. Cuando hablamos de un juicio ejecutivo mercantil hablamos de una vía privilegiada, una vía especial. ¿Por qué? Porque está sustentada en un documento denominado título ejecutivo. La característica de este documento es que contiene una deuda cierta, líquida y exigible. Esto es, que no existe duda en cuanto a la certeza de la deuda, en cuanto a la existencia, que tiene una cantidad establecida, un monto fijo de deuda y que ya se venció el plazo para pagar. Cuando se tienen estas características y el documento es de naturaleza mercantil, los ejemplos más comunes que encontramos en la práctica son los pagarés, los cheques, los contratos de otorgamiento de crédito con los bancos. Cuando tenemos este tipo de documentos que hay que hacer valer, se presenta una demanda en lo que denominamos vía ejecutiva mercantil. Se llama vía ejecutiva mercantil porque el juez lo primero que va a hacer es ejecutar al demandado. Y cuando hablamos de ejecutar nos referimos a que va a despachar un auto, una resolución, en donde va a decir, no sé todavía si yo lo voy a condenar o no, pero primero deben de embargársele bienes para asegurar el resultado del juicio. Cuando se lleva a cabo la diligencia del embargo de bienes y se señalan algunos bienes que sean propiedad del demandado, entonces el actor con esta reforma va a tener una serie de privilegios con relación a ese bien, porque es muy común que al no quedarse como depositario, la parte demandada pudiera seguir aprovechando el bien, gastándolo, demeritando su valor, incluso se llegan a dar casos en que se deshacen de los bienes a pesar de que existe un embargo. Y es entonces que esta reforma pretende proteger al actor en el sentido de que siempre va a tener a su disposición los bienes.
aun y cuando él no sea el depositario, estará facultado para pedirle al juzgador que en todo momento le permita tener a la vista los bienes y pueda juzgar acerca de su estado el estado en el que se encuentran, si no han tenido algún demérito, si no han sido dañados, si siguen resultando suficientes para garantizar el adeudo, e incluso desde esa primera etapa, estamos hablando apenas del emplazamiento del demandado, solicitar el avalúo de esos bienes para que en caso de que el monto no resulte suficiente con relación a las prestaciones reclamadas, pueda solicitar una ampliación de embargo, lo que anteriormente solamente ocurría cuando ya estábamos en la ejecución de la sentencia. Ahora podrá pedirse desde el inicio mismo posterior al embargo, aun y cuando no se haya concluido el juicio. Cuestiones muy interesantes. Si usted en casa tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter. Participe con nosotros, gánese uno de los paquetes que tenemos el día de hoy. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. En las modificaciones al Código de Comercio se establecen en el artículo 1168 las figuras legales de retención de bienes y la radicación de personas como medidas precautorias para el cobro de los créditos bancarios. Gracias por continuar con nosotros. Si usted quiere ver algún programa de Hablando de Derecho que se ha perdido, busque el canal en YouTube. Ahí existen todos los programas anteriores. Usted puede seleccionar el tema que le interese, al invitado que le haya gustado. Por favor, búsquelo y siga participando con nosotros. Pues bien, maestro Ferman, llega el momento de las preguntas de nuestros invitados en el estudio. Adelante. Los estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Hidalgo, de diversos niveles de la licenciatura. Y vamos a dar inicio con César. César, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta esta tarde, por favor? Buenas tardes. Ampliar la información de las notificaciones tratándose de la negatividad de las personas buscadas para tener la diligencia. Tratándose de que se nieguen. Ajá. Ok. En materia de juicio ejecutivo mercantil, el actuario primero tiene que cerciorarse de que se trata del domicilio de la persona que está siendo buscada, del demandado. Pero suele ocurrir, y es muy común en la práctica, que una vez que se cerciora y la gente, que el demandado o su familia se dan cuenta de que lo están buscando para notificarles una demanda, ya no responden al llamado, o cierran la puerta, o al día siguiente, a la vuelta siguiente después del citatorio ya no abren, o incluso los actuarios se dan cuenta de que están adentro del domicilio, pero no quieren abrir. Cuando esto ocurre, el actuario puede pedir, el actor puede pedir que se habiliten días y horas inhábiles. ¿Qué significa esto? El juzgado o los jueces, la labor judicial es de lunes a viernes en horarios específicos conforme a cada ley. Cuando pedimos la habilitación de días y horas inhábiles, nos estamos refiriendo a que el juez faculta al actuario para actuar en días y horas que no son hábiles conforme a la ley. Si a pesar de ello no se ha logrado llevar a cabo el emplazamiento, porque aunque vas un domingo a las 6 de la mañana o un miércoles a las 11 de la noche, de todos modos no los encuentras, no te abren, etcétera, entonces el actuario deja constancia de ello y podrá el juez ordenar que esa notificación se lleve a cabo por edictos, sin necesidad de hacer ninguna averiguación en cuanto al domicilio. Gracias, César. Edwin, buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? Buenas tardes. ¿Qué beneficios tendría a los sectores productivos de la sociedad? Comentaba ahorita, hace un rato fuera de cámaras, decíamos, bueno, realmente todo el cúmulo de modificaciones que existen, no solamente al Código de Comercio, sino a otras leyes en materia mercantil, tienen por objeto, decía yo, la celeridad, una mayor agilidad en los actos mercantiles. Propiamente un beneficio al sector productivo que tengas que establecer con motivo de las reformas al procedimiento mercantil, no lo vas a ver con claridad, más que el hecho de que los conflictos se solucionen de manera breve, de manera pronta, y que los comerciantes no paren en su actividad económica, en su actividad mercantil, precisamente por estar enfrentando procedimientos tardados en los que no pueden verse compensados o restituidos en sus derechos y que esto les puede ocasionar una pérdida. Una de las partes más importantes en el ejercicio de la actividad del Estado es la de la administración pronta. Y si no hay procedimientos rápidos que diriman las controversias de manera oportuna,
Entonces, desde luego que hablando de materia mercantil, el sector productivo se va a desacelerar en cuanto a su actividad. Gracias, Muchas Edwin. gracias. Alonso, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por ¿Qué pasó? favor? Buenas tardes. Pues, ¿qué trascendencia tiene en materia de juicios orales la reforma mercantil? Bien, hablamos de varias reformas. Ya de entrada hacia el 2011 existe la implementación de un nuevo juicio oral. Esto significa que ya existen algunos procedimientos en los que es necesario que el juez tenga contacto directo con las partes, sea él el que conduzca los debates y que las partes todo lo desahoguen de manera oral, a excepción de la etapa de fijación de la litis. ¿Qué trascendencia va a tener también? El hecho de que los procedimientos puedan ser más rápidos de igual manera, y sobre todo que el juez pueda valorar de manera más directa los medios de prueba que son aportados por las partes. Gracias, Sería Alonso. todo, gracias. Gracias a ti. Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Gracias, por favor? buenas tardes. Primero, agradecer la invitación al Instituto Tecnológico Latinoamericano y sobre todo a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. La pregunta va encaminada básicamente a la reforma en cuanto a los llamados juzgados federales mercantiles que próximamente van a tener que empezar a operar. Si bien es cierto que tenemos en cuenta que hay una competencia concurrente de los juzgados locales, yo considero que sí vale la pena mencionar esta parte de la importancia que va a llegar a tener en determinado momento. Créame que a nosotros como jueces locales nos interesa muchísimo que verdaderamente existan juzgados federales especializados en materia mercantil oral. ¿Por qué? Por el desahogo de asuntos. Realmente en los juzgados federales el número de asuntos mercantiles es poco, comparado con lo que, como consecuencia de la jurisdicción concurrente, ocurre con los juzgados locales. Nosotros llevamos el mayor número de procedimientos mercantiles en cualquiera de los procedimientos, ejecutivo, ordinario, especial. Desde luego que sería de agradecer para los tribunales locales el que pudiera verdaderamente existir un despacho de asuntos mercantiles por la autoridad federal mayor al que existe en este momento. A nosotros nos descargaría mucho trabajo. Y creo que sería importante porque de esta manera podríamos darle verdadera aplicación a la reforma en materia de juicios orales, porque no es igual. Ahorita, en el Estado de Hidalgo particularmente ya implementamos esta reforma, me refiero, ya la aplicamos, ya tenemos salas de oralidad, no en todo el Estado, pero ya estamos llevando a cabo audiencias orales mercantiles. A mí me correspondió la primera audiencia aquí en Pachuca, y en los juzgados federales no existe el recurso material. ¿A qué me refiero? No están acondicionados los juzgados y no están llevando a cabo las audiencias orales como lo dispone el código, y sería muy bueno que todos ya la aplicaran. Gracias. Gracias, Luis. Maestro Ferman, ya que usted toca el tema de los orales mercantiles y que efectivamente usted debe de saber que el juez tercero civil de Pachuca, el maestro Ferman, fue el primer juez en llevar una audiencia oral mercantil en el Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. ¿Qué experiencia le deja esto? Su punto de vista es que esto es un progreso, un avance. Tal vez la respuesta de primera mano que te voy a dar no sea lo más jurídico que se pudiera esperar, pero es apasionante. El contacto directo con las partes, siendo el juez rector total del procedimiento, es una experiencia muy singular y que verdaderamente nos abre los ojos a lo que es el verdadero acercamiento a las partes y al juicio, a la materia del juicio. El poder tener de frente a la parte actora, a la parte demandada, escuchar de viva voz a los testigos, no porque no lo pudiéramos hacer antes de la reforma, sino porque las cargas de trabajo impiden a veces que el juez esté directamente ahí. Y en una audiencia oral predomina la argumentación. En una audiencia oral predomina la argumentación, el ejercicio de la lógica, de la oratoria, que nos hace muchísima falta a los abogados en México. Es una muy bonita experiencia, pero sobre todo le va a dar mayor certeza al ciudadano, porque el ciudadano tiene de frente al juez, se dirige al juez, técnicamente le está diciendo al juez, oye, yo quiero esto, y recibirá de viva voz del juez las razones por qué se lo da o no se lo da. ¿Un avance? Definitivamente, definitivamente. Gracias. Continuando con nuestros invitados en el estudio, maestro, toca el turno de Eduardo. Eduardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, maestro. Mi pregunta es, sabiendo si el deudor quebrantare la orden de retención,
estamos hablando que está haciendo el delito de desobediencia, pero en la retención de los bienes, ¿cómo aplica ahí? Es que tal vez nos faltó precisar lo siguiente, son dos figuras distintas. Una es la radicación de la persona, para que si se va, o sea, no le estamos diciendo que no se vaya del lugar del juicio, le estamos diciendo que si se va, deje a alguien debidamente facultado para responder de. Si se va y no lo hace, puede hacerse acreedor a una pena conforme al delito de desobediencia a la autoridad judicial. Pero eso es distinto de lo que es la retención de bienes. La retención de bienes se va a dar ¿cuándo? Cuando voy a ejercitar una acción real y tengo el temor fundado de que el futuro demandado vaya a disponer de ese bien que es objeto de la acción. Lo va a dilapidar, lo va a enajenar, incluso lo puede destruir, los hay. O bien cuando voy a ejercitar una acción personal y los bienes sobre los que yo pido la providencia son los únicos con los que cuenta el deudor y serán los únicos que me sirvan de garantía en el caso de que se llegue a una sentencia definitiva, pero no los puedo embargar al inicio, sino hasta que existe la sentencia definitiva. Entonces yo le pido al juez que asegure esos bienes. Para eso es la providencia de retención de bienes. Se va a inscribir en el registro público de la propiedad la providencia para que el futuro demandado no pueda disponer de forma alguna de esos bienes, sino hasta que tengamos una sentencia que determine si ha lugar a la condena o no. Entonces, son dos figuras totalmente distintas. Gracias, Eduardo. Miguel, buenas tardes. Gracias por participar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Buenas tardes. favor? Siguiendo en el tema de la retención de bienes, ¿qué sucedería si esos bienes llegan a tener algún tipo de percance o les llega a suceder algo? ¿Quién los pagaría o quién restituiría los bienes? Bueno, es que aquí hay es importante la pregunta, porque la retención de bienes sigue las mismas reglas del embargo. Y si hablamos de un embargo, hablamos de un depositario. Y la figura del depositario puede recaer en el futuro demandado o en un tercero. Y quien va a responder de las condiciones del bien será ese depositario. Por eso el depositario tiene que estar en contacto con el juez mediante promociones, haciéndole de su conocimiento cuál es el estado que guardan esos bienes. Por eso también ahora se faculta al actor para que en cuanto él lo solicite pueda tener a la vista esos bienes y ver cuál es su estado de conservación. Y si por alguna circunstancia, incluso ajena al propio depositario, estos bienes resultaran dañados, un decremento en su valor, pues entonces lo que se puede hacer es ampliar la garantía con más bienes. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Berenice, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué salida jurídica hay en el juicio ejecutivo una vez hecho el embargo antes de que se llegue a la sentencia? ¿Qué salida jurídica para el demandado? Para el demandado. Pagar. Así es. No tiene ninguna. Es que no hay ninguna salida. En una ejecución de sentencia, lo que se pretende es que se satisfaga el derecho del actor. Y siempre una ejecución, tarde o temprano, va a recaer en el patrimonio del ejecutado, del demandado, del deudor. Incluso cuando al deudor se le condene, si hablamos de materia civil, a realizar un acto, ¿sí? A un arquitecto le condenan a terminar una casa y no lo hace en el plazo que le da el juez y no logramos que lo haga, entonces el actor puede pedir la reparación de los daños y eso es económicamente, y para poder garantizarlo hay que embargarle bienes. En todo caso va a recaer en el patrimonio del demandado y la única forma en cómo puede liberarse de ello es pagando, o bien si el actor no intentó la ejecución en el plazo que señala la ley para que ésta prescriba, que el plazo general de prescripción es de 10 años. Gracias. Gracias, Berenice. Gracias a usted que nos sigue en casa. Llega el momento de hacer una pausa. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros, sobre todo gracias al señor Francisco Hernández de la colonia Aquiles Cerdán, que manda un saludo a su servidor y nos dice que le gusta mucho el programa. Qué bueno, señor Francisco, hacemos nuestro mayor esfuerzo para que sea de su agrado este programa. De igual forma, un saludo muy especial al señor Pedro Jesús de la colonia Iste, que nos sigue cada 8 días. No sé si recuerda usted, maestro Ferman, cada 8 días el señor Pedro Jesús nos está siguiendo y nos está enviando saludos. Señor Pedro Jesús, permítame hacerle la invitación, si usted en algún momento está interesado en venir a ver en vivo uno de estos programas, creo que usted se merece justamente estar con nosotros, su servidor, y estoy seguro que toda esta producción lo invita a que esté usted sentado aquí con nosotros, viendo cómo se realiza este programa. Póngase en contacto con nosotros y aquí lo esperamos. La visión del ciudadano. Así es.
Sería muy importante que usted nos la compartiera. Maestro Ferman, faltan algunas preguntas referentes a estas reformas antes de continuar con las importantes preguntas de nuestros invitados aquí en el estudio. Antes de iniciar estas preguntas, usted nos hablaba de los embargos. Y es muy importante también ver la visión de la persona que tiene el bien embargado, porque normalmente cuando a mí como sujeto me embargaron un bien, casi nunca estoy de acuerdo con el avalúo que me están haciendo. Yo siempre creo que mi bien vale 1 millón de pesos cuando el evaluador me dice que vale 500,000. Esta reforma toca esta importante actuación. Así es. En esta misma línea de agilizar el procedimiento, para efecto de evaluar los bienes que han sido objeto del embargo, ahora la ley dispone no que se designen peritos o corredores por las partes, uno de cada parte y un tercero del juez. Ahora dispone que las partes podrán, dentro de los 10 días siguientes a que se resulte ejecutable la sentencia, exhibir los avalúos. ¿Y quiénes van a realizar esos avalúos? Exige 3 distintas personas que pudieran hacerlos. Un corredor titulado, que se entiende es un perito mercantil, lo que conocemos como notario mercantil, una institución bancaria, una institución de crédito, ¿sí?, que por el giro se entiende que conoce los avalúos, o un perito oficial del tribunal. ¿Para qué? Para que ya no tengamos que pasar por esto de la aceptación y protesta del cargo con relación a la demostración de sus conocimientos. Sabemos que si es corredor, institución de crédito o perito oficial, ya está acreditada su sapiencia en la materia. Y aquí hay algo importante: si alguna de las partes no presenta el dictamen, o sea, si la parte actora o el demandado no presenta su avalúo en el plazo que señala la ley, se le tendrá por conforme con el avalúo de la otra parte. Y solamente el juez designará un perito tercero en discordia cuando los avalúos tengan una diferencia mayor al 20% entre el valor más alto y el valor más bajo. ¿A qué me refiero? Si el perito de la parte actora dijo que el bien valía 800,000 pesos y el de la demandada dijo que valía 900,000, pues solamente hay una diferencia de 100,000 pesos, que no es en el porcentaje del que estamos hablando. Por lo tanto, el juez solamente va a mediar. Vamos a venderlo en 850,000 pesos. Pero si el perito de la parte demandada dice que vale el inmueble 1 millón de pesos y el de la parte actora dice que vale 200,000, pues sabemos que ya la diferencia es mucha. Excede ese porcentaje que refería, entonces se designará un tercero en discordia. ¿Cómo se da publicidad a estas subastas? Ahora la ley dispone que nada más sean 2 publicaciones de edictos. Si se trata de bienes muebles, por ejemplo un vehículo, debe existir 3 días de separación entre una y otra publicación. Y si se trata de bienes inmuebles, deben de existir 9 días de separación entre la primera y la segunda publicación. ¿Dónde? En uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa en la que se lleva a cabo el juicio. Decimos remate, decimos subasta. ¿Es la forma correcta en cómo se verifica la venta de estos bienes? Doctrinalmente el remate inicia con la solicitud de la parte actora de que salgan a la venta los bienes y comprende la presentación de un certificado para ver qué gravámenes tiene, el avalúo, las publicaciones y la audiencia donde se lleva a cabo la venta. Esa audiencia en específico donde se vende el bien es a lo que denominamos subasta o almoneda. Entonces, remate son todos los actos procesales para lograr la venta o la adjudicación, y subasta es solamente la diligencia, la audiencia en la que se lleva a cabo la venta o la adjudicación. Gracias, maestro Ferman. Vamos a continuar con nuestras preguntas de los invitados aquí en el estudio. Toca el turno a Melissa. Melissa, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. En caso de no tener bienes, ¿cómo podría pagarse? Esa es la pregunta del millón. Dice, bueno, y si no tiene bienes, pues tendríamos que esperarnos a que tuviera, porque lamentablemente no podemos hacer otra cosa que no sea recaer en el patrimonio del deudor. Y recordemos que constitucionalmente nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil, y la palabra civil implica también la materia mercantil. Por lo tanto, sí resulta para muchas personas injusto, pero no podemos disponer de la persona del deudor con alguna pena de prisión por una deuda de carácter civil. Si no hay bienes para embargar, lamentablemente no podrá ejecutar la parte actora. Gracias, Melissa. Yara, buenas tardes, gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si la parte actora puede posterior al encargo verificar los bienes antes de la sentencia para solicitar si procede la ampliación de embargo.
después del embargo, si puede verificar los bienes. Ajá. Sí, lo mencioné. Sí. Puede pedirle al juez cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo considere así, tener a su disposición los bienes a la vista, incluso solicitar que se lleven a cabo avalúos. Bueno, es que yo embargué una casa y resulta que me enteré que la casa después del temblor tuvo problemas en la cimentación. Bueno, hay que someterle a un avalúo y resulta que la casa ya no me vale 500,000 pesos, ahora vale 100,000. Y yo tengo una deuda de 600,000, ya no sirve para garantizar el adeudo que tienen, entonces voy a pedir una ampliación de embargo. Pero ya hubo un avalúo y no me tuve que esperar hasta sentencia para poder llevar a cabo ese avalúo. Gracias, Yara. Nancy, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. ¿La reforma llegó a tocar el embargo de bienes que pertenecen a otras personas? No, lo que pasa es que el principio es que se embarguen bienes que son propiedad del demandado, nada más. En el caso de que se embarguen bienes de un tercero y que este tercero no haya dado su consentimiento, existe una figura procesal denominada tercería, mediante la cual el que se considere auténtico propietario podrá reclamar que ese bien que fue embargado sin su consentimiento en un proceso en el que nada tiene que ver, sea excluido del mismo. Gracias, Nancy. Pues bien, toca agradecerles a los alumnos que nos acompañaron el día de hoy, alumnos del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Hidalgo, muy en especial a su rector, al maestro Andrés Federico Acosta Castañeda, que nos hizo el favor de acompañarnos esta tarde. Maestro, gracias por acompañarnos y por prestarnos a sus alumnos para difundir un poco la cultura jurídica en el Estado. Desde luego que el agradecido soy yo de poder participar en algo tan trascendental y de importancia actualmente, que fortalece los criterios que hay sobre los casos en sí. El señor juez lo ha hecho muy bien, tanto en la exposición como en los ejemplos, las respuestas que ha dado. Gracias, maestro. Creo que esto, yo por ejemplo tengo más de 30 años que no litigo, pero es interesantísimo ver la forma como ahora abordan los problemas. El maestro empieza a disertar y nosotros lo escuchamos y le entendemos. En nuestros tiempos no. Por eso ha avanzado todo esto. Por eso lo felicito. Gracias, señor juez. Un gusto. Me da mucho gusto participar de esto y estoy emocionado de que me inviten otra vez. Esta es su casa, es un espacio que está abierta para su escuela, para sus estudiantes de la licenciatura en Derecho y algunos otros que estudien alguna otra licenciatura y les pueda interesar algún tema jurídico. Con mucho gusto estaremos aquí deseosos de que nos acompañen, señor rector. Muchísimas gracias también al licenciado Murillo por esta iniciativa, que es sustantiva y que evidentemente va a hacer que nuestros jóvenes amplíen el criterio, tengan confianza y sigan adelante con el éxito que merecen. Gracias, señor rector, gracias por habernos acompañado. Maestro Ferman, todavía nos quedan unos minutos, ya nos abundaba un poco sobre las reformas que trastocaron los juicios orales mercantiles. ¿Hay algo más que deban de conocer en casa sobre esta reforma? Para no hacerlo más largo, en materia de juicios orales mercantiles hay un punto muy importante. Sabemos ya que el juez, al dictar sentencia, tiene que expresar de manera verbal los motivos que le llevaron a tomar una decisión en X o Y sentido, en la continuación de la audiencia de juicio. Ahora, con la reforma se faculta a las partes a que de manera verbal, en esa audiencia donde el juez da lectura o expresa de manera verbal su resolución, le pidan, le soliciten, aclare cualquier punto que pueda resultar ambiguo, vago, contradictorio en su propia resolución. Y es que hay que tomar en cuenta que el juez debe ser muy cuidadoso de que lo mismo que está diciéndoles de manera verbal en la audiencia de la sentencia, sea lo que esté plasmado en la sentencia por escrito, porque esa sí va a ir por escrito en el expediente. Gracias, maestro. El tiempo se nos ha agotado. Como siempre, es un gusto conversar con usted, intercambiar estos puntos de vista y sobre todo aprender, porque no solo en casa, quienes también estamos en el estudio como invitados, en la producción, del otro lado de cámaras donde usted no ve, todos aprendemos siempre que el maestro Saúl Ferman viene a compartirnos un poco de lo que aprende día a día. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Esta es su casa y esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Con todo el gusto, claro que sí. Gracias a usted que nos acompañó en esta emisión de Hablando Derecho. Le comento que el ganador de nuestro paquete del día de hoy es el señor Francisco Hernández de la colonia Aquiles Cerdán.
puede pasar a recoger su paquete a la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5. Lo único que necesita es la copia de su credencial de elector. Yo le recuerdo y le invito que el día viernes se escucha Hablando de Derecho Radio por la frecuencia de 98.1 en la conducción del licenciado Gustavo González, coordinador de información del Tribunal Superior de Justicia. Sintonícenos, por favor, acompáñenos. Yo le espero la próxima semana en una emisión más de su programa Hablando de Derecho, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.